Bases del régimen de la Restauración. En 1875 empezó un periodo conocido como la Restauración. La vuelta de la dinastía borbónica y el sistema canovista, donde Cánovas apeló a la burguesía para que apoyara a Alfonso XII, quien fue proclamado como rey de España en 1874, iniciándose así la Restauración. Antonio Cánovas del Castillo fue un antiguo ministro de la Unión Liberal, el cual buscó el consenso entre los liberales donde se cimentó el régimen de la Restauración. Cánovas fue asesinado en 1897 por el anarquista Angiolillo. Cánovas sabía de la necesidad de renovar el programa de los moderados, proponiendo así que Alfonso XII reemplazara a Isabel II. Se terminaran las intervenciones del ejército. Se creara un sistema bipartidista. Primeras medidas de Cánovas del Castillo. Cánovas quiso poner fin a la guerra civil contra los carlistas del norte y el conflicto de Cuba. Durante 1875, las principales medidas políticas consistieron en conseguir el apoyo de la Iglesia, establecer tribunales que se encargasen de los delitos de la imprenta. El rey pasaría a ser también el jefe supremo del ejército. La Constitución de 1876. En la Restauración apareció una nueva Constitución, heredera de la moderada de 1845. Su verdadero inspirador fue Cánovas del Castillo. Sus principales rasgos fueron soberanía compartida entre las Cortes con el Rey, Cortes bicamerales, fortalecimiento del poder de la corona, reconocimiento de derechos y libertades y aprobación de la ley electoral. La oposición al sistema. Varios grupos políticos, sociales e ideológicos se opusieron con escaso éxito hasta 1923 al régimen de la Restauración. Los grupos principales eran los carlistas, republicanos, anarquistas, socialistas y la oposición intelectual. Regionalismo y nacionalismo. A finales del siglo XIX nace en Cataluña y el País Vasco movimientos que cuestionan la existencia de una única nación española. El punto de partida de los argumentos nacionalistas consiste en afirmar que en Cataluña y el País Vasco son naciones y que por consecuencia tienen derecho al autogobierno. El nacionalismo catalán. Cataluña y los demás reinos de la Corona de Aragón habían perdido sus leyes y fueros particulares con los decretos de nueva planta tras la Guerra de Sucesión. Durante el siglo XIX, el siglo del nacionalismo en toda Europa, el sentimiento nacionalista se revivó entre una burguesía que estaba protagonizando la revolución industrial. El nacionalismo catalán se extendió esencialmente entre la burguesía y el campesinado. Mientras tanto, la clase obrera abrazó mayoritariamente el anarquismo. El nacionalismo vasco. La defensa de los fueros vascos quedó ligada a la causa carlista durante el siglo XIX. Las sucesivas derrotas de los absolutistas llevaron a la abolición de los fueros en 1876. La burguesía vizcaína, enriquecida por la naciente revolución industrial, fue el terreno social en el que nació el nacionalismo vasco. Los fundamentos ideológicos del nacionalismo vasco eran independencia de Euskadi y creación de un Estado vasco independiente, promoción del idioma y de las tradiciones culturales vascas. La influencia social y geográfica del nacionalismo vasco fue desigual. La liquidación del imperio colonial. Tras la independencia del imperio a inicios del siglo XIX, solo las islas Antillas de Cuba y Puerto Rico y el archipiélago de las Filipinas continuaron formando parte del imperio español. Cuba y Puerto Rico basaban su economía en la agricultura de exportación, en la que trabajaba mano de obra negra esclava. Eran unas colonias que alcanzaron un importante desarrollo. Cuba se convirtió en la primera productora de azúcar del mundo. Las duras leyes impuestas por el gobierno de Madrid convirtieron estos territorios en un mercado cautivo. En Cuba y Puerto Rico, la hegemonía española se basaba en la defensa de los intereses, beneficiada por la relación comercial con la metrópoli. El caso filipino era diferente. Aquí la población española era escasa. El dominio español se sustentaba en una pequeña presencia militar y en el poder de las órdenes religiosas. La Guerra Larga, desde 1868 hasta 1878, saldada por la Paz de Zanjón, había sido un primer aviso de las aspiraciones independentistas cubanas. El anticolonialismo se desarrollará pese a la represión. José Rizal y José Martí se convirtieron en figuras claves del nacionalismo independentista. La gran novedad va a ser la ayuda estadounidense a los cubanos, por dos razones: intereses económicos, mineros y agrícolas, y el interés geoestratégico. En realidad, el enfrentamiento que se aproximaba en Cuba mostraba la pugna entre un imperialismo moribundo, el español, y uno que estaba naciendo y que iba a marcar los tiempos posteriores, el norteamericano. El gobierno norteamericano del presidente McKinley, alentado por una opinión pública cada vez más belicista, declaró la guerra a España. El conflicto fue un paseo militar para Estados Unidos, que conquistó Cuba, Puerto Rico y Filipinas.